Antes de comenzar con la elaboración de programas en App Inventor, vamos a ver algunos conceptos así básicos que nos van a permitir entenderlo todo un poco mejor. En los programas secuenciales, que son los que encajan un poco en lo que hemos hablado sobre algoritmos y programas, como vimos, el flujo de ejecución sigue la secuencia de instrucciones que componen el programa o el algoritmo. Y el estado del programa está definido simplemente por qué parte dentro de ese flujo de ejecución se está llevando a cabo en un momento, además de los datos de entrada que se le hayan proporcionado. Sin embargo, en los programas que tienen interfaces de usuario, normalmente no se utilizan programas secuenciales, sino que el sistema va dirigido por eventos. ¿Por qué? Porque los programas que tienen interfaces de usuario suelen servir para atender a sucesos, que es lo que denominamos eventos, que ocurren y dependiendo del evento que se produzca, pues se ejecutan distintas funciones. Por ejemplo, en las aplicaciones con interfaz gráfica, dependiendo del botón que pulsemos, el programa que lo atiende llevará a cabo distintas acciones. Un ejemplo cualquiera, bueno, pues aquí estoy en el navegador y ¿qué pasa si pulso la barra de scroll hacia abajo? Pues que el programa se desliza hacia la página siguiente. Si pulso el botón de descargar el archivo, ¿qué va a hacer? Pues descargarse el archivo a mi ordenador. Como veis, no hay una secuencia de instrucciones que se ejecute siempre, sino que depende de lo que hace el usuario. ¿Cómo se programan estas aplicaciones con interfaz gráfica orientadas a eventos? Pues en primer lugar se especifican cuáles son los eventos a los que tiene que responder el programa. Por ejemplo, en el caso del navegador, pues tiene que responder a cuando utilizamos la barra de scroll, a cuando pulsamos en los botones o a cuando utilizamos un método abreviado del teclado. Y luego hay que especificar qué tiene que hacer el programa cuando se produce uno de estos eventos. Por ejemplo, en el caso del navegador, el programador que lo ha creado ha tenido que decirle que cuando el usuario arrastre la barra de scroll hacia abajo, cambie a la página siguiente. En general, estos sistemas pues tienen, como vemos, un funcionamiento asíncrono. No van acompasados con nada, sino que simplemente están esperando hasta que se produce un evento y el evento dispara una funcionalidad que haya especificado el programador. Los eventos pues los podemos distinguir entre los eventos externos, es decir, producidos por elementos ajenos al programa, como por ejemplo puede ser el usuario, cuando pulsa un teclado, una tecla o un atajo de teclado o utiliza el ratón sobre el programa, o pueden ser eventos internos, como por ejemplo que venza un temporizador o en el caso de Android que cambie la orientación de la pantalla. Visto esta pequeña introducción, vamos a intentar elaborar un ejemplo muy sencillo en el que vamos a empezar a entrar en contacto con la programación orientada a eventos. Si os vais al entorno de desarrollo de App Inventor, bueno, lo voy a poner en español para que lo tengamos todos igual. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un proyecto nuevo. Entonces nos vamos a mis proyectos y comenzamos un proyecto nuevo. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, Demo Eventos. Le damos a aceptar y se nos ha creado un nuevo proyecto. Se nos abrirá y como veis, lo primero que se muestra es el diseñador, ¿vale? En esta parte, como ya sabéis, vamos a definir el aspecto de nuestra aplicación Android. Para esta aplicación tan sencilla, simplemente vamos a arrastrar un botón, que es un elemento de interfaz de usuario. Veis que dentro de la paleta tenemos elementos de interfaces de usuario, son los que nos permiten pues, interactuar con el usuario. Hay otras categorías, como por ejemplo disposición, que nos permiten decidir cómo se van a repartir los elementos por la pantalla, medios, que nos permiten utilizar archivos y componentes multimedia, de dibujo y animación, sensores, de almacenamiento, etc.
Por ahora vamos a intentar utilizar los de interfaz de usuario. Vemos que hemos arrastrado un botón aquí y como tenemos el botón dentro de la pantalla que se llama Screen 1, se nos muestra jerárquicamente lo que tenemos dentro de Screen 1, que es el botón 1. Para darle un significado un poco más, un nombre un poco más descriptivo, lo vamos a cambiar en este botón, en cambiar nombre. Y lo vamos a renombrar a saludar. Y le damos a aceptar. Más a la derecha podéis ver las propiedades de cada uno de los componentes. Como ahora solo tenemos el componente este saludar seleccionado, vemos que son las propiedades del componente saludar. Podemos elegir un montón de características. Podemos elegir el color de fondo, que vamos a cambiarlo por ejemplo a verde para que veáis el efecto. Podemos cambiar el tamaño de la letra a 20 puntos. El tipo de letra también puede cambiarse. También puede modificarse la altura y la anchura del botón. Por ejemplo, podemos poner que ocupe un 50% del contenedor y que el ancho sea del 100%. La forma lo podemos poner ovalado. Y por supuesto podemos definir el texto que nos muestra el botón. Como veis se va cambiando ahí lo que vamos modificando. Además podemos cambiar la distribución del texto y su color. Voy a ponerlo en blanco y para que se vea mejor lo voy a poner en negrita. ¿Vale? Si ahora probamos esta aplicación en el emulador, simplemente nos tenemos que ir a conectar y a darle a conectar emulador. Vamos a esperar a que se inicie nuestra aplicación. Y aquí tenemos nuestro botón para saludar. Como veis, cuando hacemos clic, muestra que se activa. Si lo deshabilitamos, ¿qué es lo que pasa? Pues que aunque hagamos clic, el botón no está disponible, el usuario no puede utilizarlo. Vamos a dejarlo habilitado. Ya tenemos entonces una aplicación que tiene un botón para saludar. Si recordáis el ejemplo del Hola Mundo, el primero que utilizamos, para mostrar mensajes necesitábamos utilizar el notificador. Entonces vamos a arrastrarlo a la pantalla y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarlo notificador salud. Y una vez que ya tenemos los elementos que necesitábamos para que nuestra aplicación pueda saludar, lo que vamos a hacer es definir su comportamiento. Nos vamos a ir a los bloques y vamos a analizar un poco de qué es de lo que disponemos. Por una parte tenemos los componentes integrados, que son los que son comunes a todos los programas generados con App Inventor, que permiten controlar el flujo del programa, es decir que si pasa algo, qué ocurrirá luego, o que permiten repetir una acción cierto número de veces, o que permiten llevar a cabo una acción por cada elemento de una lista. Otras cosas que nos permiten comparar elementos, si son iguales, o si se dan dos circunstancias a la vez, o si se da una de dos circunstancias. Nos permiten hacer operaciones matemáticas como sumar dos componentes, restar dos componentes, multiplicarlos, dividirlos. Nos permiten también manejar texto, es decir,
poner un texto en la pantalla o cogerlo del usuario, unir dos cadenas de caracteres, calcular cuántos caracteres tiene una cadena, manejar listas, utilizar colores, definir variables para almacenar datos y también generar procedimientos. Estos son lo que llamamos bloques integrados, que los tienen todas las aplicaciones de App Inventor. Y luego tenemos los bloques que son específicos de los componentes que tenemos. Entonces, como los componentes que tenemos son un botón, se nos muestran los eventos que puede generar un botón. ¿Cuáles son los eventos que puede generar un botón? Pues, por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre él. ¿Cuáles son otros eventos típicos que se suelen utilizar en Android? El clic largo, es decir, cuando lo pulsamos y lo mantenemos pulsado. Además, también podemos decir qué pasa cuando gana el foco, es decir, cuando ponemos el cursor sobre él, o cuando lo pierde, cuando retiramos el cursor del botón. También podemos modificar sus propiedades. Veis que podemos cambiar el alto, o podemos cambiar el texto, o podemos cambiar el color del texto. Todas las propiedades están aquí disponibles para modificarlas dentro del programa. Y por último tenemos los eventos y las acciones que se pueden llevar a cabo gracias al notificador de saludo. Vamos a probar un ejemplo de comportamiento muy sencillo en el que cuando se pulse el botón, entonces cuando hagamos clic en el botón saludar, vamos a ejecutar una acción. ¿Cuál va a ser esa acción? Bueno, pues en primer lugar vamos a saludar a través del notificador saludo. Si os acordáis, utilizábamos este elemento. Entonces esto significa que cuando se haga clic en el botón saludo, vamos a utilizar el notificador para mostrar un mensaje. ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a mostrar? Pues va a ser un texto, así que tenemos que irnos a esta ventana de texto. El mensaje que vamos a mostrar es un saludo. El título de la ventana va a ser prueba con eventos y el texto del botón va a ser, por ejemplo, aceptar. Pero además, cuando se haga clic, vamos a llamar al notificador y vamos a mostrar un mensaje y después podemos querer hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a cambiar el color del botón y lo vamos a poner en rojo. Para eso nos vamos a los elementos del botón, los verdes que son las propiedades, y vamos a decir que ponga en el color del fondo del botón saludar un color. ¿Cuál es el color? Bueno, pues nos vamos a los colores que tenemos disponibles en el sistema y vamos a decir que lo cambie, por ejemplo, de verde que estaba a amarillo o azul oscuro. Y lo enganchamos ahí. Si ahora nos cambiamos otra vez al simulador, vemos que tenemos aquí nuestra aplicación cargada y vamos a pulsar en saludar. ¿Veis que se nos muestra el notificador con el saludo, con el texto de aceptar y un saludo, y que se ha cambiado la propiedad de color del botón al color azul?